esperaba. Aerocarbol. Ahora también en comprimidos y sobres. Ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba. Aerocarbol. Aerocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si ven ustedes, los países vecinos tienen inflaciones muy altas, situaciones económicas muy complicadas, además de inestabilidad política en algunos casos. Y Bolivia se caracteriza sin duda por un país con una estabilidad política, con una certidumbre institucional, con un liderazgo claro, nuestro presidente que está conduciendo nuestra economía. Y creo que eso es importante decirlo como parte de un balance a fin de año. Hoy del año 2016, nuestro país sigue creciendo, va a ser un país puntero en el crecimiento de Sudamérica y parte de los países que están liderando el crecimiento en América Latina y el Caribe. Bueno, importante la inversión pública en el país. Queremos mencionar que nuestras empresas públicas en el nivel nacional, ABC, YPFB, ENDE, están ejecutando de manera importante los proyectos que hemos previsto con financiamiento nacional e internacional, sobre todo carreteras, en el caso de ABC, inversiones en otros sectores que son importantes de mencionar, que estamos poniéndole mayor aceleración en el sector de agua, sin duda, saneamiento, riego, que han sido protagonistas importantes de la inversión en los últimos 11 años y que ahora debemos profundizar, sobre todo por el impacto climático. En el área rural se han hecho inversiones importantes para riego. Un impacto importante de esas inversiones ha sido que la inflación de productos agropecuarios es baja. La política de nacionalización que usted ha instaurado en cifras ha representado un cambio radical para YPFB. YPFB, 10 años antes de la nacionalización, el presidente tenía utilidades de 161 millones de dólares, un promedio de 16 millones de dólares al año, 10 años antes de la nacionalización. Pero 10 años después, YPFB ha tenido utilidades por encima de 5.500 millones de dólares. Hemos pasado en YPFB Corporación, sumando casa matriz y subsidiarias, de tener utilidades 10 años antes de 985 millones de dólares a tener 10 años después de la nacionalización utilidades de 8.000 millones de dólares. Hemos multiplicado por 10 las utilidades que antes en la administración privada se tenían, hoy con una administración por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. 10 años antes de la nacionalización se había generado una renta petrolera de 2.500 millones de dólares. Después de la nacionalización hemos generado una renta petrolera por encima de los 32.000 millones de dólares. Hemos proyectado inversiones para el próximo año por encima de los 2.000 millones de dólares. Vamos a cumplir este año también con fuertes inversiones. Y la otra tarea que tenemos, compañeros dirigentes, compañero ministro, presidente de YPFB, hay que priorizar inversión en exploración. Si en 2005 se producía 30 millones de metros cúbicos día, ahora más de 60 millones de metros cúbicos día. Quisiéramos 2020 estar con 70 o más de 70 millones de metros cúbicos día. Podemos dar algunas recomendaciones a gerentes, a nuestras empresas, cómo acelerar la inversión para exploración. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, después de la nacionalización, ni un paso atrás en la industrialización de hidrocarburos. Es el mejor momento para extirpar, sacarlos y que nuestra empresa siga. Y para eso me he pedido a los trabajadores un control permanente, a nuestros gerentes, un trabajo honesto, responsable en tema de inversión para que nuestra empresa siga creciendo. Yo creo que el año 2017 va a ser un año difícil. Si vemos que la economía el primer semestre ha crecido 4%,
y hay que esperar los datos del segundo semestre para ver su crecimiento anual. Yo no estoy muy optimista. Si vemos que las proyecciones de un saldo comercial negativo va a incrementarse, si vemos que nuestro déficit fiscal se está incrementando, yo creo que tenemos que reforzar los esfuerzos entre el sector público y privado para trabajar juntos, identificar estos proyectos de inversión, implementarlos y ojalá podamos seguir creciendo al ritmo que crecíamos antes. Pero yo no veo la situación favorable. Yo creo que va a ser un año donde todos todavía nos tenemos que ajustar y tenemos recursos para invertir con la capacidad de poder endeudarnos más. Todavía tenemos buen índice de inversiones de reservas en este país y tenemos que elegir bien las inversiones, pero yo no lo veo un año fácil. Fruto del pliego acusatorio que ha formulado la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados acusando a 4 magistrados o a 4 consejeros del Consejo de la Magistratura, que es Cristina Mamani, Vilma Mamani, Gonzalo Tribeño o Roger Tribeño mejor y Gonzalo Sanabria, que se los acusaba se los acusa por 2 hechos ilícitos que tienen que ver con resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y incumplimiento de deberes. El Pleno de la Cámara de Diputados ha decidido aprobar el mismo. En consecuencia, aprobado como está el pliego acusatorio, se tiene que remitir los antecedentes al Senado para que ahí se sustancie un proceso oral, público y contradictorio, y se lo debe hacer, entiendo yo, o al menos tenemos la esperanza que la segunda quincena de enero se esté desarrollando ese proceso una vez de que los antecedentes sean remitidos a esa instancia. Este es un juicio de carácter disciplinario que terminará con la sanción, que es la destitución de sus funciones, si finalmente así se pronuncia el Tribunal de Sentencia, que en este caso lo hace el Pleno del Senado. Ayer varios colegas del MAS decían, ya veremos cuando se vote, porque hay que suspenderlos a estos corruptos y no sé qué y no sé cuál, porque ahora viene la nueva justicia. Pero, a ver, ¿quiénes van a asumir el cargo después de la suspensión de estos 4 magistrados? Sus suplentes, que fueron elegidos a través del voto popular ilegítimo, a través del proceso de selección en el que apostaron por sus compadres, porque son sus compañeros de partido. Todavía no está definido, pero es obviamente el primer día, el primer lunes hábil del mes de febrero. Eso lo vamos a ajustar y lo vamos a perfeccionar ya hasta el 1 de enero, donde va a salir la resolución 001-2017, que va a determinar todos los aspectos organizativos. Sí, toda la parte de cronogramas, fechas, lo único que se hace es establecer en el día adecuado, pero es a partir de la segunda quincena de enero, la inscripción, y el inicio de clases el primer lunes hábil de cada mes, del mes de febrero. El tema de las pensiones en los colegios particulares, ¿cuándo se reúnen con ANDECOP? El ministro de Economía es el que va a establecer, toda vez que se tocan elementos como inflación e incremento salarial. Sí, ese es un aspecto que se ha ratificado. Lo que los directores tienen que establecer es un mecanismo de evitar que se produzcan filas, porque las filas ya han derivado en actos de negociar el puesto, y esto es obviamente un acto ilegal. No, tampoco, ese es un aspecto que también constituye una forma de manipular económicamente lo que es la inscripción. En términos de control de constitucionalidad, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre una forma de reformar la Constitución Política del Estado, entonces ya hay una sentencia y una declaración de constitucional que ha emitido el veredicto del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de esa reforma. Entonces es un elemento sobre el cual el Tribunal Constitucional ya se habría pronunciado, y a partir de ese pronunciamiento corresponde remitir al órgano. Se ha remitido también al órgano electoral para que se haga el proceso de consulta a través de referéndum. En ese sentido, los procedimientos son claros,
se pueden presentar reformas a la Constitución, pero no exactamente sobre elementos que ya han sido consultados o han sido ya tramitados como reforma a la Constitución, ¿no? En realidad no se habla de un artículo, no se puede plantear una nueva consulta, un nuevo proceso con los mismos contenidos sobre algo que ya se pronunció el Tribunal Constitucional, que haya sido sometido o no a un proceso de referéndum, ¿no? En realidad la pregunta va con el contenido, o sea, no se puede plantear una reforma constitucional con el mismo contenido de algún proceso ya iniciado sobre reforma parcial de la Constitución, porque en realidad existe el fallo del Tribunal Constitucional y también existen disposiciones de la ley del régimen electoral respecto del carácter vinculante de los resultados de un referéndum respecto de un proceso de revocatoria. No hay una limitación en cuanto a la posibilidad de presentar reformas a la Constitución. No hemos justificado, hemos manifestado de que el magistrado Alberto Cusi se encuentra delicado de salud y la ley nos faculta poder pedir esa tolerancia y se suspenda el juicio, ¿no? Lo han suspendido para el 11 de enero a las 9 de la mañana, pero nos han dado 24 horas para justificar, pese a que nosotros hemos pedido que nos den un plazo más razonable, pero el Senado se ha cerrado. Ustedes entenderán que el magistrado Cusi tiene una enfermedad muy delicada que lamentablemente de manera arbitraria un ministro del MAS ha develado, violando todos sus derechos constitucionales del magistrado Alberto Cusi. Entonces en esa situación él está delicado. El 11 recién vamos a volver al juicio de responsabilidades y esperemos que el magistrado realmente se restablezca, ¿no? El certificado médico, ¿no? Que vamos a hacerlo, obviamente, son 24 horas que nos han dado, ¿no? Y vamos a hacer en eso. Demostremos que los chilenos no somos los arrogantes que nuestros políticos hacen creer. Demostremos que los chilenos trabajamos y soñamos con un mundo más humano y un país más hermano. Somos nosotros los que queremos que la injusticia deje de existir. El mar es de todos y también de Bolivia. Muy motivante, una reflexión ciudadana que hay que tomarlo, hay que difundirlo, ese video. Hay que ver cómo piensa el ciudadano chileno también, cómo evoluciona en la idea de compartir un recurso, un acceso al mar. Lo vi anoche y me parece extraordinario, lo quiero grabar en mi celular para poder difundirlo porque me pareció muy emotivo, muy humano y es la parte tal vez que no se conoce de los chilenos, de nuestros hermanos chilenos, pero que sabemos que por razones de historia, de gobierno, han tenido una posición desde la moneda. Pero el pueblo chileno, bueno, esa es una expresión de lo que puede también sentir y lo que puede pensar. Me gustó mucho ese video. Hay que difundirlo. Hay que difundirlo. Queremos decir a algunas personas de la Iglesia Católica que no se ocupen del tema de los resultados del Congreso, sino más bien que se ocupen más de su iglesia, de la evangelización. Incluso queremos decir de manera muy respetuosa, nosotros nunca hasta este momento hemos pedido rendición de cuentas a la iglesia. Ellos más bien que se preparen el tema de rendición de cuentas pública, de los diezmos que han administrado. Entonces también que sepan respetar lo que es las decisiones de las organizaciones que ha sido emitido en el Congreso realizado en la ciudad de Montero. Bueno, de manera muy respetuosa nosotros queremos decir a los hermanos de la iglesia, nosotros siempre somos respetuosos a los resultados del 21 de febrero, por eso no estamos diciendo esta decisión del Congreso se va a aplicar de manera inmediata. Más bien queremos decir, estos días la iglesia debe ocuparse de evangelizar, de dar culto y sobre todo de convocar a la unidad. Y no podemos nosotros pasar estos días peleados con nadie. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables, los dirigentes nacionales de las bases. Por eso queremos decir a la oposición que no estén haciendo un salto al cielo porque el compañero Evo Morales está todavía dedicado en temas de gestión y que no tengan miedo,
porque en las urnas se sabe, y más bien que se preparen todos, pero hasta fines del 2018 ya vamos a tener algún resultado. No, también están las acciones preventivas por parte de la policía y difundir algunas características de los billetes es necesario, fundamentalmente en esta época donde las transacciones comerciales no son muy frecuentes. Por aquello pedimos que puedan tomar en cuenta y tomar nota de algunos aspectos en los billetes de corte fundamentalmente nacional, ¿no? Como la cinta de seguridad, también tenemos que tomar en cuenta el color de la tinta del billete, la característica, ¿no? Al palpar el billete. Sabemos de que hay billetes en circulación, billetes falsos, han sido detectados ya por los bancos, esta mañana nos han hecho los reportes necesarios, haciéndonos conocer una cantidad. De igual manera, en el tema de los billetes extranjeros, en el caso de los dólares, es importante tomar en cuenta la tinta, ¿no? Tiene un sello donde está la asignación numérica del billete, que es tornasol, o sea, cambia de color. Después el alto relieve que presenta en la parte central donde está una figura significativa, después en las letras de la parte superior, y también hay una característica muy particular que se puede marcar un papel en blanco con el billete de $100, ¿no? Preocupados, ¿no?, por el tema de que nos hayan puesto ahí en una de las ciudades más inseguras del país. En ese sentido, tenemos que asumir acciones para revertir esa situación. Y el consumo de bebidas alcohólicas está muy ligado al tema de inseguridad ciudadana. Nosotros este año habíamos propuesto una normativa justamente para reducir ese consumo de bebidas alcohólicas. Y ojalá que el 2017 este proyecto de ley se apruebe y bajemos el consumo de bebidas alcohólicas y por ende el tema de inseguridad ciudadana. La responsabilidad del municipio es equipamiento, construcción de infraestructura, pero se trabaja de manera coordinada con el nivel central. Hay un plan de seguridad ciudadana de carácter nacional y eso lo encabeza el gobierno nacional y lo que tiene que hacer el municipio es trabajar. Pero cuando hay estos caracteres políticos partidarios, bueno, pues tenemos estos resultados. Ahí es donde vamos a insistir a la alcaldesa Soledad Chapetón que trabaje de manera directa, ¿no?, con el ministro Romero. Sí, nosotros vamos a hacer hincapié porque no queremos que nuestra ciudad esté catalogada como una de las ciudades más inseguras. En ese sentido vamos a hacer una revisión al tema presupuestario y al nivel de normativas. Y lo otro, no, creo que hay que hacer gestión ante los niveles centrales para que se destine recursos para disminuir en diferentes proyectos el tema de inseguridad ciudadana. Es un equipo de resonancia magnética Siemens de última generación de 1.5 Teslas. ¿Qué característica tiene? Es móvil. Entonces se lo puede parquear y se lo puede mover. Es decir, en este momento va a beneficiar a toda la población del Alto y de toda la zona aledaña. Es el resonador más moderno que ha llegado a Bolivia. ¿Para qué tratamientos específicos? Para lo que ustedes quieran, para traumatología, ortopedia, para oncología, para niños, para próstata, para mama. Entonces estamos trayendo la mejor tecnología para la gente del Alto y para los profesionales de la ciudad del Alto. ¿Financiado por el gobierno? Es una alianza entre Hospital Arcoíris y Resonandina. Nosotros estamos poniendo el resonador y en el marco de una alianza estratégica con el boliviano holandés lo estamos poniendo a disposición del hospital, de la fundación del sistema de salud. El costo asciende aproximadamente a los $2 millones. Tenemos que ver y darle una visión diferente al hospital holandés. Creo que estamos en buen camino. Hay que ver este tema de ser centro de referencia del aspecto de diagnóstico, tanto imagenológico como laboratorial. Y creo que es el segundo paso que nos va a llevar a que este hospital crezca y esté al servicio de la población. El día domingo 18 de diciembre, aproximadamente a las 12 del mediodía,
qué circunstancias? Fue a la iglesia a misa y a pasar clases de perseverancia, y desde ese momento yo creo que uno de sus amigos le interceptó y tal vez lo ha llevado a algún lado. Sí, su catequista nos dijo que vino a la iglesia, estaba en la mañana en clases y en la tarde tenía que ir a pasar clases de villancico y ya no ha ido. ¿Días antes tuvieron alguna discusión con No, ella? nada. Solamente un poco, estaba en una edad de rebeldía, pero nosotros no, nada. Por eso yo quisiera que, hijita Moirita, vente, te estamos buscando. Sabes que el papá está mal, todo. Quisiera que se venga. Moira Canaza Chura, ella tiene 14 años. ¿Qué colegio asistía? En la zona 16 de julio de la iglesia Virgen del Carmen. No, estaba bien, incluso su libreta pues recogía, está bien. Sí, ha aprobado el curso, todo. ¿Ustedes saben si tenía alguna relación con el chico? Sí, yo supongo que él tal vez lo tiene, pero quisiera que se venga. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia, que me lo deje. Pues, ¿a qué número la gente? Por favor, quisiera, si alguna referencia, que me llamen al 758-74-603. Instruido poder poner en funcionamiento todos los EPS que están instalados en los buses. Evidentemente algunos buses por motivos distintos, ya sea porque los han enajenado o no están haciendo el servicio de transporte interdepartamental y demás, no están reportando, pero la mayoría de nuestros EPS, más de 890 EPS, vale decir casi 900 EPS, están en absoluto funcionamiento. Más de 70 empresas del transporte interdepartamental tienen el control las 24 horas a partir de nuestro centro de monitoreo ubicado en la C4 en San Pedro. Los EPS están haciendo servicio para que los transportistas no caigan en exceso de velocidad, no incumplan las normativas establecidas, no cometan imprudencias, y de esa manera se puede evitar accidentes. El año pasado en Navidad tuvimos muchos accidentes. A consecuencia de eso estamos elaborando y hemos elaborado un plan interinstitucional, un plan de la Policía Boliviana para poder también hacer prevención, pero sobre todo desplegar con mayor vigor policías de la patrulla caminera. Lo que usted esperaba, ahora también en comprimidos y sobres. Ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba. Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.